Imagina por un instante que el sol sale mañana y por alguna razón inexplicable, el concepto de la muerte ha sido borrado de la faz de la Tierra. Absolutamente nadie fallece por vejez ni por enfermedades degenerativas, y ni siquiera el accidente más catastrófico logra apagar la chispa de la vida. Nuestros cuerpos seguirían su curso natural de envejecimiento, pero el telón final simplemente jamás caería. En nuestro mundo real y tangible mueren casi 180,000 personas cada día, pero en este escenario, ese número cae a cero absoluto mientras los nacimientos siguen sumando millones de almas nuevas cada semana. Al hacer esto, acabamos de sellar con cemento el único desagüe de la humanidad. Desde hace más de un siglo nuestra especie ha estado obsesionada con la idea de vivir más tiempo. La medicina moderna no nació para hacernos inmortales, pero sí para empujar la frontera de la muerte. Un poco más lejos cada década. Vacunas, antibióticos, cirugías de alta precisión y una mejor nutrición han sido pequeñas victorias que elevaron la esperanza de vida de forma constante. Hoy incluso vemos a personajes mediáticos invirtiendo fortunas en protocolos extremos para frenar el reloj biológico, generando debates sobre si realmente podemos engañar a la naturaleza. Aunque detener el desgaste celular siga siendo un sueño, el objetivo siempre ha sido claro: vivir más y mejor. Pero ahora vamos a pisar el acelerador de esta hipótesis y pongamos la ciencia en pausa para hacernos la gran pregunta: ¿qué le pasaría a la civilización si finalmente ganáramos esa batalla y nadie pudiera irse? Nunca. Supongamos que este mundo sin finales ya lleva algunos meses funcionando, y aunque no ha pasado tiempo suficiente para que falte la comida, sí ha pasado el necesario para que las estructuras invisibles de nuestra mente empiecen a fracturarse. El primer gran colapso no sería económico, sino de significado. Gran parte de las religiones humanas están construidas alrededor del misterio de la muerte. ¿Qué pasa después? ¿Cómo prepararse para el final? ¿Y cómo darle sentido al sufrimiento? En un mundo donde nadie muere, estas preguntas pierden su gravedad y promesas como el cielo, el infierno o la reencarnación dejan de ser metas futuras para convertirse en conceptos suspendidos, sin ninguna urgencia. No es que la gente dejaría de creer de golpe, pero la teología empezaría a tambalearse, porque es imposible predicar sobre la vida eterna cuando ya estás atrapado en ella. ¿Qué valor tendrían los sacrificios si no hay un final que los cierre? Incluso el duelo, esa experiencia humana tan universal, empezaría a desaparecer porque nadie perdería a nadie para siempre. El dolor cambiaría de forma, pero el alivio de la despedida no llegaría nunca. En paralelo veríamos un fenómeno social perturbador. En las calles las campañas contra las drogas perderían su principal argumento, que es la muerte por sobredosis. Si el consumo ya no tiene un desenlace fatal, el mercado de sustancias tóxicas crecería de forma monstruosa, no por irresponsabilidad, sino porque el límite supremo se ha borrado. El problema dejaría de ser la posibilidad de morir y pasaría a ser el riesgo de quedar atrapado en adicciones eternas con daños neurológicos permanentes, en cuerpos funcionalmente destruidos pero conscientes. El castigo ya no sería el final, sino la continuidad infinita de la agonía. Y aquí aparece la primera gran paradoja, porque al quitar la muerte no eliminaste el sufrimiento ni los excesos, solo les diste una duración eterna. La muerte siempre ha funcionado como un punto final que obliga a decidir y a valorar el tiempo, pero cuando nada termina, todo se vuelve fácil de posponer, incluyendo las consecuencias de nuestros actos. Nuestro cerebro no está diseñado para ser inteligente, sino para sobrevivir, y por eso la mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, sino por falta de habilidades para adaptarse a lo nuevo. Hablemos de la biología pura. Imaginemos que pasan los años y llegamos a un problema que nadie puede esquivar. El cuerpo humano nunca fue diseñado para no morir, y aunque la muerte haya desaparecido, la biología celular sigue acumulando daños. Los órganos pierden eficiencia, las articulaciones se desgastan y el cerebro también envejece. En el mundo real, la muerte llega cuando el deterioro supera un límite funcional. Pero en este escenario, ¿cuál sería el estado máximo de decrepitud posible? Tendríamos a millones de personas que no pueden caminar, ni hablar, ni recordar quiénes son, pero que siguen estando conscientes. Estados biológicos que antes eran transitorios, ahora serían permanentes, sin esperanza de recuperación, pero también sin final. Las residencias de ancianos se transformarían en depósitos biológicos, no por crueldad, sino porque el sistema no tendría otra opción. Accidentes que antes eran fatales producirían ahora cuerpos irreversiblemente dañados con dolores crónicos extremos, que no se apagarían jamás. La mortalidad siempre fue un límite natural al sufrimiento extremo, y al quitarla solo hicimos que el dolor fuera infinito. Ahora supongamos que este mundo lleva funcionando medio siglo, y el problema ya es estructural. La sociedad siempre ha funcionado con un sistema de recambio donde las personas entran y salen liberando espacio, poder y recursos.
En este escenario, el recambio desaparece y la sociedad acumula gente sin liberar nada. Lo primero en atascarse sería la vida cotidiana, porque si nadie muere, nadie hereda, las casas no se liberan y los puestos de trabajo nunca quedan vacantes. La movilidad social se volvería tan lenta que resultaría frustrante para las nuevas generaciones. La economía se pondría muy difícil porque el sistema laboral se diseñó pensando que trabajarías unas décadas y luego te retirarías, pero aquí jubilarse no tiene sentido porque no se pueden sostener pensiones durante siglos. Trabajar pasaría de ser una etapa a ser una condición permanente, y la riqueza se quedaría estancada en manos de quienes llevan siglos ahí. La justicia tampoco escaparía porque una cadena perpetua dejaría de ser una frase legal para ser un castigo literal de 1000 años. ¿Qué haces con alguien que no puedes rehabilitar, ni soltar, ni eliminar? No hay respuestas limpias para eso. Mientras tanto, la demografía sigue sumando 100 millones de personas nuevas cada año a un planeta donde nadie se va. En un siglo la población podría triplicarse y el problema no sería la falta de tierra, sino la falta de margen. Las ciudades se volverían densas hasta el colapso. La privacidad sería un lujo imposible y el espacio personal dejaría de existir. El colapso no sería una explosión, sino una asfixia lenta, donde cada sistema aguanta más de lo que debería porque fue diseñado para un mundo finito. Nada de esto ocurriría por una catástrofe externa, sino simplemente por ser una especie que resolvió el problema de morir sin pensar en las consecuencias de no poder irse nunca. Después de este recorrido, la pregunta no es si vivir para siempre suena bien, sino ¿qué perdemos cuando nada termina? Al quitar la muerte, eliminamos el límite que le ponía valor a las cosas. Si no hay urgencia, nada premia, y las decisiones se vuelven irrelevantes. El amor, el cambio y la justicia podrían esperar para siempre y cuando todo puede esperar, el presente se diluye. La vida no se vuelve más intensa, sino simplemente más larga. Tal vez la muerte no es el enemigo, sino el límite incómodo, que hace que las cosas importen ahora, obliga al mundo a moverse y a dejar espacio para lo que sigue. Al eliminarla no creamos una humanidad libre, sino una atrapada en su propia continuidad. Quizá morimos porque el futuro necesita espacio físico y espiritual para existir, y el error fue creer que la vida podía durar siempre sin romper algo fundamental en el camino.